Mi familia me humilló dándole todo a mi hermano y llamándome nadie. No sabían que Forbes revelaría mi secreto: soy la billonaria dueña de un imperio de $1.2b. Sus risas se congelaron cuando me fui para siempre y ellos lo perdieron todo. La noche en que mi padre celebró su 70 cumpleaños, levantó su copa en alto y ni siquiera se molestó en mirarme. Absolutamente no merece nada, declaró, su voz plana y despectiva. Una completa nobody, nunca se molestó en construir una carrera. El salón de banquetes estalló en risas. Le dio la espalda y se dirigió a mi hermano, anunciando su regalo de cumpleaños, una villa de $1.000.000. Los aplausos siguieron de inmediato. Mi madre asintió en silencioso asentimiento, mi cuñada aplaudió más fuerte que nadie en la sala. Nadie mencionó mi nombre. Daniel se inclinó hacia mí, su voz una mezcla calculada de lástima y condescendencia: no te veas tan aplastada, Clarice. Papá tiene razón sobre el negocio, pero yo ya hablé con él. Una vez que tome el control de la herencia, te encontraré un lugarcito en la compañía, tal vez un escritorio al fondo. No dejaremos que mueras de hambre, incluso si eres una decepción. Me dio una palmadita en el hombro, el tipo de palmadita que se le da a un perro callejero. Antes de girarse para brindar por su villa de $1.000.000. Yo permanecí en silencio, esperando mi momento para irme. El salón de banquetes estaba diseñado para impresionar: candelabros de cristal, manteles blancos almidonados, y meseros en chalecos negros moviéndose como sombras entre los invitados. Había llegado temprano, como me habían instruido. No estaba allí como invitada de honor, sino como alguien que debía ayudar a coordinar, ser útil, ser invisible. Mi madre me había llamado 3 días antes para recordarme que revisara a los proveedores de catering y las flores. Nunca preguntó si yo quería ir, simplemente asumió que lo haría. Siempre lo hacía. La lista de invitados estaba llena de asociados de negocios de mi padre, amigos del club de golf, vecinos de su comunidad cerrada y parientes que solo veía en funerales y cumpleaños importantes. La mayoría de ellos no me conocían. Mientras me movía por la sala antes de que comenzaran los discursos, capté fragmentos de conversación: la hija de Richard, la menor. Creo que vive fuera del estado. ¿Ella siquiera trabaja? Nunca he oído a nadie mencionar a qué se dedica. No los corregí. No me presenté. Había aprendido hace mucho tiempo que mi presencia en las reuniones familiares era tolerada en lugar de bienvenida. Mi papel era llenar el espacio vacío, completar el retrato familiar para los fotógrafos, y desaparecer en el momento en que el obturador dejaba de hacer clic. Mi hermano Daniel estaba cerca del frente de la sala con su esposa, Christine. Parecían sacados de una portada de revista. Daniel vestía un traje azul marino hecho a medida con un corte impecable. El vestido de Christine tenía esa elegancia discreta que susurraba dinero tranquilo. Juntos, recibían felicitaciones, apretones de manos y abrazos cálidos de casi todos los que entraban. Nadie se me acercó con ese mismo entusiasmo. Algunas personas ofrecieron asentimientos educados: una mujer preguntó si sabía dónde estaban los baños, otra me confundió con una coordinadora de eventos y preguntó por las opciones de postre. Cuando mi padre finalmente hizo su anuncio sobre la villa, yo estaba de pie cerca de la pared trasera, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, lo suficientemente lejos para permanecer invisible. Había esperado hasta que la mayoría de los invitados hubieran terminado su plato principal, hasta que el champán hubiera fluido lo suficiente para aflojar las lenguas y agudizar las emociones. Estaba en la mesa principal con mi madre a su lado, ambos radiantes con la satisfacción de personas que creían haber ganado todo lo que poseían. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comenzó mi padre. 70 años. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero aquí estoy, rodeada de las personas que más importan. Hizo una pausa para crear efecto y la sala se quedó en silencio. He sido bendecida con una esposa maravillosa, un hijo exitoso y una hermosa nuera que nos ha dado 2 nietos perfectos. Nuestra familia no es perfecta, pero hemos construido algo de lo que estoy orgulloso, y esta noche quiero anunciar algo verdaderamente especial. Un regalo que representa todo lo que nuestra familia defiende. Daniel, Christine, por favor, vengan aquí. Mi hermano y su esposa caminaron al frente, sus sonrisas pulidas y ensayadas. Mi padre metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un juego de llaves. Esta es la llave de su nuevo hogar, una villa en Scottsdale,
4 dormitorios, una piscina, una vista de las montañas. Te lo has ganado, hijo, por todo lo que has hecho por esta familia, por el negocio, por nuestro nombre. Esta es mi manera de decir gracias. Los aplausos fueron inmediatos y sostenidos. Christine se tapó la boca con la mano, fingiendo sorpresa, como si no hubiera sabido del regalo durante semanas. Daniel abrazó a nuestro padre con la calidez que les encanta a las cámaras, mientras mi madre se secaba una lágrima solitaria de su ojo. Yo permanecí congelada, observando cómo se desarrollaba la celebración, esperando que alguien se diera la vuelta y reconociera que yo todavía estaba en la sala. Nadie lo hizo. Fue durante los aplausos cuando alguien le hizo una pregunta a mi padre. No pude escuchar su respuesta, pero su voz resonó por toda la sala con perfecta claridad. Clarice, dijo. Ella no merece nada. Una nobody. Nunca construyó una carrera como Daniel. Nunca entendió lo que se necesita para tener éxito en esta familia. Más risas siguieron, algunas miradas de simpatía se dirigieron hacia mí, solo para ser desviadas rápidamente. Mi madre no parpadeó. Christine aplaudió aún más fuerte, como para enfatizar el punto. Mientras me acercaba a la puerta, ésta se abrió. Un hombre que no reconocí entró. No era familia, no había sido invitado. Era mayor, tal vez a principios de los 60, con cabello plateado y un traje oscuro que parecía caro pero no ostentoso. Se movía con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a estar en habitaciones llenas de gente poderosa. Escaneó a la multitud una vez, luego me miró directamente. Disculpe, dijo, su voz baja pero clara. ¿Es usted Clarice Whitmore? La risa murió al instante. Soy Thomas Harrington, continuó. Soy editor senior de Forbes. Lamento interrumpir la celebración de su familia, pero necesito hablar con usted urgentemente. Las conversaciones a nuestro alrededor vacilaron, la gente se giró para mirar. Mi padre, todavía de pie al frente de la sala con las llaves de la villa en la mano, miró al extraño con una expresión que nunca antes había visto en él, miedo. Los aplausos por la villa de Daniel apenas se habían desvanecido cuando comenzaron los susurros. Podía sentirlos moverse por la sala como ondas en agua quieta, pequeñas perturbaciones que crecían cuanto más viajaban desde su fuente. La llegada del editor de Forbes preguntando específicamente por la hija que acababa de ser públicamente rechazada creó una inconsistencia narrativa que nadie en la sala pudo resolver. Observé cómo los invitados me miraban de reojo, luego miraban hacia otro lado, y luego volvían a mirar, como si intentaran determinar si de repente me había convertido en alguien digno de ser conocido. Mis primeros recuerdos de Daniel giraban en torno a la comparación. Él era 4 años mayor, lo que significaba que alcanzaba cada hito primero, caminó primero, habló primero, fue a la escuela primero, se graduó primero. Para cuando yo llegaba a cada logro, la celebración ya había terminado. Mis padres ya habían documentado los primeros pasos de Daniel, sus primeras palabras, su primer día de kinder. Cuando yo hacía esas mismas cosas, la respuesta era un reconocimiento educado en lugar de una emoción genuina. El patrón continuó a través de mi infancia y adolescencia. Daniel jugaba fútbol y llegó al equipo universitario en su segundo año. Yo me uní al club de debate y gané competiciones regionales, pero mis trofeos juntaban polvo en mi habitación mientras los de Daniel se exhibían en la sala. Daniel fue aceptado en la alma mater de mi padre y recibió un auto como regalo de graduación. Yo gané una beca académica completa para una escuela al otro lado del país y recibí un apretón de manos. La fiesta continuó durante otra hora después de la primera aparición de Harrington. Observé a mi familia interpretar sus papeles con la precisión de actores que habían ensayado la misma obra durante décadas. Mi padre presidía en su mesa, dispensando sabiduría y aceptando tributos. Mi madre circulaba entre los invitados, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos e impresionados. Daniel y Christine posaban para fotos con sus llaves nuevas, sus sonrisas sin vacilar. Nadie me pidió que me uniera a ninguno de estos rituales. Nadie preguntó si todavía estaba en la sala. En un momento, mi madre se acercó brevemente, su expresión tensa por la irritación controlada. Clarice, los proveedores necesitan a alguien que revise el servicio de postres. ¿Podrías encargarte de eso? No tienes nada más que hacer. Asentí y me dirigí a la cocina, donde los meseros estaban preparando bandejas de mini cheesecakes y chocolate mousse.
Parecían sorprendidos cuando entré, probablemente porque a los invitados no se les permitía estar en el área de servicio. Expliqué que solo estaba revisando las cosas y se relajaron, asumiendo que yo era una coordinadora en lugar de un miembro de la familia. La jefa de catering, María, era eficiente y organizada. No necesitaba mi ayuda, pero me quedé unos minutos de todos modos, observando a su equipo trabajar con profesionalismo tranquilo. La cocina era el único lugar del edificio donde no me sentía como una intrusa. Cuando regresé a la sala principal, encontré a mi padre inmerso en conversación con varios socios de negocios. Estaban discutiendo la villa, elogiando la generosidad de mi padre y los logros de Daniel. Un hombre mencionó el valor inmobiliario en Scottsdale, otro habló de carteras de inversión y riqueza generacional. Me paré lo suficientemente cerca para escuchar, aunque nadie parecía notar mi presencia. Debes estar orgulloso, le dijo uno de los hombres a mi padre. Daniel realmente ha logrado algo de sí mismo. Y padre asintió, su pecho expandiéndose con satisfacción. Tiene mi ética de trabajo, el mismo impulso, la misma determinación. Puedes verlo en todo lo que hace. ¿Y su hija?, preguntó el hombre, mirando a su alrededor como si recién recordara que yo existía. ¿Qué hace ella? La expresión de mi padre parpadeó brevemente antes de asentarse en algo entre desestimación y decepción. Clarice. Todavía está resolviendo las cosas. Siempre ha sido más soñadora que hacedora, ¿sabes a lo que me refiero? Algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita para tener éxito en el mundo real. Los hombres asintieron con simpatía. Como si mi fracaso en cumplir con los estándares de mi padre fuera una tragedia que todos podían entender. Luego la conversación pasó a golf, handicaps y carteras de acciones, y me olvidaron de nuevo. En cambio, caminé hacia las ventanas que daban al estacionamiento, donde autos caros esperaban para llevar a sus dueños de vuelta a sus vidas caras. La noche era clara y fría, el tipo de noche invernal que hacía visible el aliento y nítidas las estrellas. Mi madre me encontró allí unos minutos después. Clarice, ¿por qué estás parada sola? La gente pensará que algo anda mal. No me giré para mirarla. La gente no piensa en mí en absoluto. Ella suspiró, un sonido cargado con años de frustración acumulada. No empieces con esto esta noche. La celebración de tu padre no es momento para tu autocompasión. No me estoy compadeciendo, estoy afirmando un hecho. A nadie en esta sala le importa si estoy aquí o no. Eso no es cierto. Te invitamos, ¿no? Finalmente me giré para enfrentarla. Me invitaste a revisar a los proveedores y asegurarme de que los arreglos florales se vieran bien. Eso no es lo mismo que quererme aquí. La mandíbula de mi madre se apretó. Tienes que entender algo, Clarice. Tu padre y yo tenemos recursos limitados. No podemos dárselo todo a todos por igual. Daniel tiene responsabilidades, obligaciones, una familia que mantener. Él necesita la villa más que tú. Yo no pedí una villa, entonces, ¿cuál es el problema? No dije nada de esto. Solo la miré hasta que ella se sintió incómoda y se excusó para saludar a alguien más importante. Los proveedores comenzaron a recoger los platos mientras la noche se extendía hacia su inevitable conclusión. Los invitados permanecieron en pequeños grupos, sus conversaciones cada vez más fuertes con cada copa de champán que pasaba. Yo permanecí cerca de las ventanas, observando la dinámica social de la sala con la observación distante de alguien que había aceptado hace mucho tiempo su posición como forastera. La historia del anuncio de mi padre ya había comenzado su transformación en leyenda. Escuché fragmentos mientras circulaban, cada narración ligeramente diferente de la anterior. En una versión, Daniel se había ganado la villa a través de años de servicio dedicado al negocio, en otra, mi padre había estado planeando el regalo durante meses, manteniéndolo en secreto hasta el momento perfecto. En cada versión, la villa era prueba de que el trabajo duro y la lealtad eran recompensados en nuestra familia. Nadie mencionó lo que mi padre había dicho sobre mí, nadie cuestionó si su evaluación era precisa. Una mujer que reconocía vagamente del vecindario de mis padres se me acercó mientras estaba junto a las ventanas. Era mayor, bien vestida, con ese tipo de elegancia conservada que sugería visitas regulares a dermatólogos caros. Su sonrisa tenía la cualidad de alguien a punto de ofrecer simpatía que en realidad no sentía.
Debe ser Clarisse, dijo, posicionándose a mi lado como si fuéramos viejas amigas. Tu padre te mencionó en su discurso. Asentí, esperando el seguimiento inevitable. Debe ser difícil, continuó bajando la voz de forma conspiradora. Tener un hermano como Daniel. Ha logrado mucho. Difícil estar a la altura, me imagino. No estoy tratando de estar a la altura de él. Ella soltó una risa, el sonido tintineante y artificial. Claro que no, querida. Todos encuentran su propio camino. Algunos caminos son solo más largos que otros. Me dio una palmadita en el brazo con una condescendencia que no dejaba lugar a respuesta, luego se desvaneció para unirse a una conversación con personas que realmente le importaban. La observé irse, sintiendo esa sensación familiar de ser sopesada y encontrada deficiente por alguien que no sabía nada de mí. Personas que no conocía se me acercaron para ofrecer variaciones del mismo tema. Reconocieron mi existencia de maneras que reforzaron mi insignificancia. Hicieron preguntas diseñadas para confirmar suposiciones que ya habían hecho. ¿A qué me dedicaba? ¿Estaba casada? ¿Tenía hijos? Cada pregunta venía cargada con expectativas de fracaso, y cada respuesta que daba parecía satisfacer su necesidad de categorizarme como alguien que no había logrado lo que debería haber hecho. Dejé de interactuar después de la tercera o cuarta conversación. Di respuestas cortas o ninguna respuesta en absoluto. Mi cuñada, Christine, se abrió camino hacia mí durante una pausa en las felicitaciones. Caminaba con la gracia cuidadosa de alguien que había aprendido a moverse en zapatos caros. Su sonrisa estaba fija como una máscara que había olvidado cómo quitarse. Clarisse, dijo, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su perfume, una fragancia floral pesada que llenó el espacio entre nosotras. Solo quería decirte que no te tomes demasiado en serio lo que dijo tu padre. ¿Sabes cómo se pone cuando ha bebido un poco? Ah, no estaba borracho, Christine. La sonrisa de Christine parpadeó, pero se mantuvo firme. A veces se emociona demasiado. La villa fue una sorpresa para nosotros también. No teníamos idea de que él estuviera planeando algo tan generoso. La miré fijamente. Eso fue diferente. Sabíamos que lo estaba considerando. No sabíamos que lo anunciaría esta noche. ¿Importa el momento, Clarisse? La compostura de Christine se resquebrajó aún más. Mira, Clarisse, estoy tratando de ser amable. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti, pero no es nuestra culpa. Daniel trabajó duro por todo lo que tiene. Tu padre lo reconoce. Tal vez si hubieras tomado decisiones diferentes. Decisiones diferentes, repetí. Decisiones de carrera, decisiones de vida. No puedes culparnos por el hecho de que no hayas resuelto qué quieres hacer con tu vida. No la corregí. No ofrecí pruebas en contrario. Simplemente la miré hasta que se sintió lo suficientemente incómoda como para excusarse y regresar al lado de su esposo. Me excusé de la sala principal y encontré un rincón tranquilo cerca del guardarropa. La encargada, una joven probablemente estudiando en la universidad, levantó la vista de su teléfono con alerta profesional. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? No, dije. Solo necesito un minuto. Ella asintió con simpatía, como lo hacen las personas cuando reconocen a alguien tratando de mantenerse firme. ¿Noche difícil, algo así? Volvió a su teléfono, dándome la privacidad que necesitaba. Me quedé en el espacio tranquilo, respirando lentamente, recordándome que esta noche era temporal. Cuando regresé a la sala principal, encontré que la dinámica había cambiado de nuevo. El editor de Forbes, Thomas Harrington, había regresado de su llamada telefónica. Estaba de pie cerca de la entrada, escaneando a la multitud con la atención enfocada de alguien que busca a una persona específica. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Comenzó a caminar hacia mí, su expresión indescifrable. Las conversaciones a nuestro alrededor continuaron, pero noté que la gente comenzaba a observar. Los mismos invitados que habían pasado la velada ignorándome ahora seguían el movimiento de Harrington, tratando de entender por qué alguien de una importante publicación financiera tendría algún interés en la hija olvidada de la familia. Mi padre también se dio cuenta.
Desde su posición en la mesa principal, observó cómo Harrington se acercaba a mí con una expresión que combinaba sospecha y algo que nunca antes había visto en él, preocupación genuina. Thomas Harrington me alcanzó justo cuando el cuarteto de cuerdas que mi padre había contratado comenzaba a tocar un vals. La música proporcionó una cubierta conveniente para nuestra conversación, amortiguando nuestras palabras de los oídos curiosos a nuestro alrededor. Señorita Whitmore, dijo, manteniendo su voz baja. De nuevo, lamento la intrusión. Sé que este no es el escenario ideal para lo que necesito discutir. ¿Qué necesita discutir? Miró alrededor de la sala, notando la atención que estábamos atrayendo. Tal vez en un lugar más privado. Esta conversación no debería tener lugar en medio de la celebración de su padre. Esta no es mi celebración. Algo cambió en su expresión, un parpadeo de comprensión que sugería que ya se había formado opiniones sobre mi dinámica familiar. Sin embargo, ¿hay algún lugar donde podamos hablar sin audiencia? Antes de que pudiera responder, mi padre apareció a nuestro lado. Se movió con la forzada naturalidad de alguien que intenta afirmar el control sobre una situación que no entiende. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, dirigiendo la pregunta a Harrington en lugar de a mí. No creo que nos hayamos conocido. Richard Whitmore. Harrington le estrechó la mano con cortesía profesional. Thomas Harrington, Forbes. La sonrisa de mi padre se tensó, casi imperceptiblemente. No fui invitado, señor Whitmore. Negocios. ¿Qué tipo de negocio traería a Forbes a la fiesta de cumpleaños de mi padre? Harrington me miró y luego a mi padre. Negocios con su hija, en realidad. La declaración quedó suspendida en el aire entre nosotros. La confusión de mi padre era visible, sus ojos entrecerrándose, su ceño fruncido, su mente luchando claramente por reconciliar la idea de Forbes teniendo negocios con la hija que acababa de descartar públicamente como una nobody. Clarice, se rió, pero el sonido era hueco. Creo que debe haber algún error. Clarice no tiene tratos con Forbes. No hay error, señor Whitmore, dijo Harrington con calma. De hecho, señor Whitmore, he estado persiguiendo una sombra durante meses. Mi investigación sobre el repentino cambio en el panorama comercial de la ciudad me ha llevado hasta aquí. Necesito que su hija confirme algunos detalles de alto riesgo antes de que nuestra historia principal se imprima a medianoche. Es un asunto que redefinirá el nombre Whitmore para siempre. El rostro de mi padre se endureció. No vio a una billonaria secreta, vio un pasivo. ¿Qué ha hecho ahora? Si está involucrada en algún lío legal o deuda, no permitiré que arruine mi reputación esta noche. Clarice, dile a este hombre lo que sea que hayas causado problemas y vete. Daniel apareció a continuación, Christine siguiéndolo. El hijo de oro había olido una amenaza para la narrativa de la noche y vino a apoyar a su padre. ¿Qué está pasando, Daniel?, preguntó, posicionándose al lado de nuestro padre en una muestra de solidaridad familiar. Este caballero de Forbes afirma tener negocios con tu hermana, dijo mi padre. Yo solo estaba explicando que debe haber algún malentendido. Daniel me miró con esa expresión particular que reservaba para los momentos en que había hecho algo embarazoso. Clarice, ¿de qué se trata esto? No lo sé todavía, dije honestamente. El señor Harrington no me lo ha dicho. Entonces deberías pedirle que se vaya. Es el cumpleaños de papá, no una reunión de negocios. Harrington permaneció imperturbable ante el frente unido de la familia. Entiendo que este es un momento inoportuno. No estaría aquí si el asunto no fuera urgente. Publicaremos una historia mañana por la mañana y necesito hablar con la señorita Whitmore antes de que se imprima. ¿Una historia sobre qué?, exigió mi madre. Como dije, es confidencial hasta que la señorita Whitmore y yo tengamos la oportunidad de discutirlo. El impasse se extendió por varios segundos. Los invitados cercanos habían dejado de fingir que no escuchaban. El cuarteto de cuerdas seguía tocando su vals, proporcionando una banda sonora absurda a la creciente tensión. Tomé una decisión. Hay una pequeña sala de conferencias por el pasillo, dije. Podemos hablar allí. Mi padre me agarró del brazo, no bruscamente, sino con firmeza suficiente para dejar clara su objeción. Clarice, no tienes que hacer esto. No sabemos quién es realmente este hombre o qué quiere.
Me ha mostrado sus credenciales, dije suavemente, quitando mi brazo de su agarre. Y lo que tenga que decir, prefiero escucharlo en privado que frente a todos sus invitados. Deberíamos ir con ustedes. ¿No? La palabra lo sorprendió. Podía contar con una mano las veces que me había negado directamente a mi padre. Estaba tan acostumbrado a mi cumplimiento que mi negativa parecía aturdirlo momentáneamente. Usé ese silencio para alejarme, Harrington cayendo a mi paso. Gracias, dijo en voz baja mientras nos movíamos entre la multitud. Será más fácil discutir esto sin audiencia. No respondí. Era demasiado consciente de las miradas que nos seguían, los susurros que comenzaban a extenderse, el cálculo social que todos los que habían presenciado el intercambio estaban haciendo. La sala de conferencias era pequeña y utilitaria, claramente un espacio destinado a la administración del edificio en lugar de reuniones elegantes. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto y el mobiliario consistía en una mesa rayada rodeada de sillas desiguales. Era un marcado contraste con el salón iluminado por candelabros que acabábamos de dejar. Harrington cerró la puerta detrás de nosotros y me hizo un gesto para que me sentara. Yo permanecí de pie. Diga lo que vino a decir. Él asintió, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta para sacar una carpeta de cuero. Señorita Whitmore, iré directo al grano. Forbes ha estado trabajando en un reportaje sobre inversores anónimos que han acumulado silenciosamente importantes carteras inmobiliarias durante la última década. Nuestra investigación nos llevó a una sociedad de cartera llamada Whitfield Properties. ¿Está familiarizada con ella? No dije nada. Entiendo si es reacia a confirmar. Muchos de nuestros sujetos prefieren el anonimato. Pero la historia se va a publicar mañana por la mañana de todos modos. Estoy aquí esta noche porque queríamos darle la oportunidad de hacer comentarios antes de que lo haga. ¿Por qué esta noche?, pregunté finalmente. ¿Por qué no contactaron a través de los canales normales? Lo intentamos. Sus representantes han estado rechazando nuestras solicitudes durante semanas. Cuando nos enteramos de la celebración de cumpleaños de su padre, decidimos hacer un último intento. La edición de mañana se imprime a medianoche. ¿Qué quieren de mí? Solo confirmación, y si está dispuesta, un breve comentario para el artículo. Me giré para enfrentarlo. ¿Y si me niego a confirmar? ¿Publicarán basándose en nuestra documentación? Extendió varios documentos sobre la mesa, registros corporativos, escrituras de propiedad, estados financieros, un rastro de papel que conducía inconfundiblemente hacia mí. Señorita Whitmore, llevo 30 años haciendo esto. He perfilado a billonarios y titanes de la industria, pero nunca he visto a nadie construir lo que usted ha construido mientras permanece tan completamente invisible. Miré los documentos, la prueba de todo lo que había creado mientras mi familia se ocupaba de descartarme. No, dije en voz baja. Ellos no ven. Pero por primera vez esa noche, la sala no se estaba riendo. Harrington me dio 15 minutos para tomar mi decisión. Salió al pasillo para hacer una llamada telefónica, dejándome sola con los documentos extendidos sobre la mesa de conferencias. Escuché pasos en el pasillo, varios juegos moviéndose con propósito. Un momento después, mi padre abrió la puerta de la sala de conferencias sin llamar. Mi madre y Daniel estaban justo detrás, sus expresiones iban desde la confusión hasta la alarma apenas disimulada. Clarisse, ¿qué está pasando?, exigió mi padre. Ese hombre no nos dice nada. ¿Qué quiere Forbes de ti? ¿Qué artículo? ¿Qué información? Sobre mi trabajo. Mi padre se rió, un sonido agudo y despectivo. ¿Tu trabajo? ¿Qué trabajo, Clarisse? No sé qué les has dicho a estas personas, pero tienes que explicarles que debe haber un error. No tienes nada que Forbes quisiera escribir. Richard, dijo mi madre en voz baja, su tono llevando una advertencia. No. Esto es absurdo. Clarisse no tiene carrera, no tiene logros. Ha estado a la deriva durante años mientras Daniel construía algo real. Sea lo que sea esto, obviamente es un malentendido y tenemos que aclararlo antes de que cause problemas a la familia. Daniel asintió de acuerdo. Papá tiene razón, Clarisse. Lo que sea en lo que te hayas metido, podemos arreglarlo,
Pero tienes que decirnos qué está pasando. Me senté en la mesa de conferencias, de repente muy cansada. No me he metido en nada, dije, y no hay nada que arreglar. Entonces, ¿por qué está Forbes aquí? Antes de que pudiera responder, Harrington regresó. Se detuvo en el umbral, asimilando la escena, la postura agresiva de mi padre, las manos preocupadas de mi madre, la postura protectora de Daniel, y yo sentada tranquilamente en la mesa mientras mi familia me rodeaba como fiscales alrededor de un acusado. Veo que tenemos compañía, dijo Harrington con calma. Es un asunto familiar, dijo mi padre. Lo que sea que crea saber sobre mi hija, puedo asegurarle, señor Whitmore. Con el debido respeto, señor Whitmore, interrumpió Harrington, su tono educado pero firme, he realizado una investigación exhaustiva. Sé exactamente quién es su hija. Ella es una nobody. No tiene nada. La he estado apoyando durante años mientras resolvía su vida. ¿La has estado apoyando? El interrogante quedó suspendido en el aire. La confianza de mi padre vaciló por primera vez. Vivía en apartamentos modestos, conducía autos viejos. Nunca ha mostrado ninguna señal de éxito financiero. Las apariencias pueden ser engañosas, señor Whitmore. Harrington me miró, pidiendo permiso en silencio. Di un pequeño asentimiento. Significa que mientras usted ha estado apoyando a su hijo con villas de $1 millón, su hija ha estado construyendo silenciosamente una cartera inmobiliaria por valor de más de lo que la mayoría de los ejecutivos de Fortune 500 acumularán en toda su vida. Su hija es la única propietaria beneficiaria de Whitfield Properties, una sociedad de cartera con activos valorados en aproximadamente $1.20 millones. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró, y luego se abrió de nuevo sin producir sonido. Mi madre se quedó muy quieta. Daniel me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre incredulidad y el primer parpadeo de miedo genuino. Eso es imposible, logró decir mi padre finalmente. Tengo la documentación aquí mismo, dijo Harrington, señalando los papeles sobre la mesa. Registros corporativos, escrituras de propiedad, estados financieros. Su hija es la única propietaria. Mi padre extendió la mano hacia el documento más cercano con manos que no estaban del todo firmes. Escaneó la página, sus ojos moviéndose rápidamente sobre números y nombres que no reconocía, luego me miró con una expresión que nunca antes había dirigido hacia mí, no decepción, ni desestimación, ni condescendencia. Clarice. ¿Cómo? Necesito hablar con el señor Harrington en privado, dije. Por favor, váyanse. No nos vamos hasta que entendamos qué está pasando, dijo Daniel. Daniel, no te ha interesado lo que pasa en mi vida en 15 años. No vas a empezar ahora porque apareció Forbes. Las palabras cayeron más fuerte de lo que pretendía. Daniel dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. Mi madre se movió al lado de mi padre, estabilizándolo con una mano en su brazo. Richard, tal vez deberíamos darle algo de espacio a Clarice. Después no, la voz de mi padre había recuperado algo de su autoridad, aunque sonaba hueca. Quiero saber cómo pasó esto. Quiero saber por qué nadie me lo dijo. Porque nunca preguntaste, dije en voz baja. Harrington se aclaró la garganta. Señorita Whitmore, necesito su decisión sobre el artículo. Nos estamos quedando sin tiempo. Miré a mi familia, a las personas que pasaron décadas tratándome como una ocurrencia tardía, una decepción, un cuento de advertencia para compartir en cenas. Luego miré a Harrington, a los documentos que probaban todo lo que había construido, al futuro que estaba a punto de desarrollarse, me gustara o no. Publique la historia, dije. Le daré su comentario. Nadie estaba celebrando más. Todos estaban esperando. Thomas Harrington sacó una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa de conferencias. Mi familia permaneció congelada en sus posiciones, mi padre agarrando el respaldo de una silla, mi madre pegada a su costado, Daniel de pie cerca de la puerta con Christine, quien se había unido a la conversación en algún momento. El brillo plateado de la grabadora captó la dura luz fluorescente mientras yacía inmóvil entre nosotras. Harrington dudó un momento, sus dedos firmes mientras el zumbido del sistema de ventilación del edificio se convertía en el único sonido audible.
Nadie se movió para sentarse, nadie extendió la mano hacia la jarra de agua en el centro de la mesa. Harrington asintió, satisfecho. ¿Tiene algún comentario que le gustaría incluir en el artículo? Sin comentarios, dije. Los documentos hablan por sí mismos. Harrington cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó en las paredes desnudas. Se movió con lentitud deliberada mientras recuperaba su grabadora, su mirada recorriendo a los miembros de la familia que aún no habían cambiado sus posturas. Se ajustó la chaqueta, la tela crujiendo en el silencio absoluto, antes de volver a mirarme. Harrington se puso de pie. Gracias por su tiempo, señorita Whitmore, y felicitaciones por sus logros. Salió de la sala de conferencias, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió se sintió diferente al silencio anterior, más pesado, más permanente. Mi padre miraba el lugar donde Harrington había estado de pie, su expresión vacía. Mi madre tenía lágrimas corriendo por su rostro, aunque si era por shock o por alguna otra emoción, no podía saberlo. Daniel me miraba como si fuera una extraña. El tic-tac de un reloj en la pared lejana parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. El pecho de mi padre subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares, pero permaneció anclado a su silla. Mi madre se llevó una mano al collar, sus dedos temblando contra el metal, pero no habló ni se giró hacia él. Christine fue la primera en hablar. ¿Cuánto tiempo has estado escondiendo esto? No respondí de inmediato, dejando que la pregunta flotara en el aire hasta que se sintió quebradiza. Me giré para mirarla, mi postura inquebrantable, mientras ella daba un pequeño paso hacia la puerta, la distancia entre nosotras parecía expandirse aunque nadie se había movido realmente. No he estado escondiendo nada, le dije. He estado viviendo mi vida. Ustedes simplemente no estaban prestando atención. Dejaste que pensáramos que estabas luchando. Dejaste que creyéramos que necesitabas ayuda. Nunca les pedí ayuda. Asumieron que la necesitaba, porque eso es lo que ustedes querían creer. La voz de mi padre finalmente encontró su camino. Clarice, esto no tiene sentido. ¿Estás diciendo que construiste un negocio de $1.000 millones sin que nadie lo supiera, sin ningún apoyo? ¿Cómo es eso posible? De la misma manera que cualquiera construye algo, una decisión a la vez. ¿Pero el dinero? ¿De dónde vino el dinero? Nunca te di nada más que lo necesario. La sala quedó en silencio de nuevo. La mano de mi padre cayó del respaldo de la silla, sus hombros se hundieron mientras miraba la superficie de la mesa. Daniel dio medio paso hacia adelante y luego se detuvo, sus brazos colgando flácidos a sus costados. Clarice. Mi padre parpadeó. Daniel dio un paso adelante. Clarice, no sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Cuándo se suponía que debía decírselos? Pregunté. ¿En la cena de Acción de Gracias donde papá comparó mi apartamento con la casa de vacaciones de ustedes? ¿En la fiesta de Navidad donde mamá les dijo a todos que todavía me estaba encontrando a los 32? En cada reunión familiar donde hablaban de sus ascensos y sus bonificaciones mientras nadie me preguntaba nada sobre mi vida. Me levanté de la mesa. Dejé de contarles cosas porque dejaron de escuchar hace años. La persona que han estado descartando en cada día festivo, cada cumpleaños, cada conversación casual, esa persona no existe. Nunca existió. La inventaron porque era más fácil que verme como realmente soy. Mi madre extendió la mano hacia mí. Clarice, cariño, no quisimos decir. No, di un paso atrás de su mano. No me digan lo que quisieron decir. Sé lo que quisieron decir. Lo dijeron todo. Papá se paró frente a 100 personas y me llamó, nadie, que nunca construyó una carrera. Eso no fue un error, eso fue lo que creía. El rostro de mi padre palideció. No lo sabía. No querían saberlo. Hay una diferencia. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa con la mano en el pomo. Mañana por la mañana, todos los que estuvieron en esta fiesta se enterarán de lo que aprendió Forbes. Leerán sobre la hija que Richard Whitmore desestimó como inútil, y verán los números. Harán sus propias evaluaciones. No voy a explicar nada por ustedes. Lo que les digan es asunto suyo, pero no esperen que ayude a limpiar el desorden.
He terminado de ser invisible en esta familia. He terminado. Salí sin esperar respuesta. Nadie le había hecho una sola pregunta en toda la noche, y ahora nadie se atrevía a hablar. Regresé al salón principal para encontrar la celebración continuando en forma disminuida. La mitad de los invitados ya se habían ido, probablemente sintiendo que la noche se había agriado sin entender por qué. Los asistentes restantes se agrupaban en pequeños grupos, sus conversaciones más apagadas que antes. El cuarteto de cuerdas había cambiado a piezas más lentas, su música llenando el silencio en lugar de inspirar el baile. Caminé por la sala sin detenerme a hablar con nadie. No era necesario. La atmósfera ya había cambiado de maneras que no podían revertirse. Pasé junto a un grupo de socios de negocios cerca del centro del salón justo cuando su conversación se cortó abruptamente. Un hombre se dio la vuelta para examinar un arreglo floral, mientras que otro se interesó repentinamente por el fondo de su copa de champán vacía. No levantaron la vista mientras pasaba junto a ellos. Mi familia emergió del pasillo unos minutos después que yo. Los observé al otro lado de la sala mientras intentaban reincorporarse a la fiesta, sus rostros arreglados en expresiones de normalidad que no podían enmascarar por completo el shock subyacente. Mi padre se dirigió a un grupo de socios de negocios cerca del bar, su voz lo suficientemente alta como para escucharse cuando se rió de algo que uno de ellos dijo, pero la risa sonaba forzada. Los hombres a su alrededor parecieron notarlo, sus respuestas eran educadas pero medidas, carentes de la calidez que había caracterizado sus interacciones anteriores. Se mantuvieron en un círculo suelto, el espaciado más amplio que en la primera parte de la noche. Cuando mi padre hablaba, los hombres asentían, pero sus ojos se desviaban hacia la salida o los músicos. Nadie le hizo una pregunta de seguimiento. Daniel y Christine se posicionaron cerca de la mesa de regalos, donde hicieron un alarde de examinar las tarjetas y los obsequios que se habían acumulado durante la velada. Christine sonrió a todos los que pasaban, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia mí y luego se apartaban, como si no pudiera decidir si mirarme era peligroso. Recogió una pequeña caja de regalo, dándole vueltas repetidamente en sus manos sin mirar la etiqueta. Daniel estaba de pie con las manos en los bolsillos, su mirada fija en las puertas dobles del otro extremo de la sala. Cuando un camarero les ofreció una bandeja de aperitivos, ambos declinaron sin mirar al hombre. Mi madre permaneció cerca de mi padre, con la mano en su brazo, su papel como esposa solidaria parecía ser lo único que sabía cómo interpretar en momentos de incertidumbre. Asintió en las conversaciones sin contribuir, sonrió a las personas sin calidez y se movió por la sala como alguien que camina a través de un sueño que se ha convertido en una pesadilla. Noté que los invitados que se quedaron se comportaban de manera diferente ahora. Todavía me ignoraban en su mayor parte, pero la calidad de su ignorancia había cambiado. Antes, me miraban como si yo realmente no existiera, ahora, evitaban activamente el contacto visual, girándose deliberadamente cuando yo me movía en su dirección, posicionándose cuidadosamente para que no fuera necesario interactuar conmigo. Una vecina de mis padres, una mujer que me había hablado antes esa noche, se escondió detrás de un pilar cuando caminé hacia la mesa del buffet. Dos hombres que estaban cerca de las ventanas rompieron su reunión y se movieron en direcciones opuestas tan pronto como me dirigí hacia ellos. Los murmullos en la sala eran bajos, un zumbido constante que se detenía y comenzaba en parches dependiendo de dónde estuviera parada. Encontré un asiento cerca de las ventanas y observé cómo se desarrollaba la cuidadosa danza. Una mujer que antes me había preguntado por las opciones de postre pasó sin reconocimiento. Un hombre que se había reído del comentario de nadie de mi padre examinaba atentamente su teléfono cada vez que yo estaba en su línea de visión. La jefa de catering, María, cruzó mi mirada brevemente y me dio un pequeño asentimiento que podría haber sido simpatía o solidaridad. El equipo de María continuó moviéndose por la sala, recogiendo vasos medio vacíos con movimientos eficientes y tranquilos. Eran las únicas personas que no cambiaron su camino mientras yo estaba sentada allí. Los invitados a mi alrededor mantuvieron un estricto radio de 5 pies de espacio vacío, sus cabezas inclinadas el uno hacia el otro en intercambios urgentes y susurrados. Mi padre intentó restaurar la normalidad dando un brindis improvisado. Se paró cerca del bar y levantó su copa, su voz resonando por toda la sala con confianza forzada. Quiero agradecer a todos de nuevo por estar aquí esta noche. Esta ha sido una noche que nunca olvidaré. A mi familia, sin embargo, continúo lealtad, a los lazos que nos mantienen unidos a través de todo.
Algunos invitados levantaron sus copas, la mayoría no lo hizo. El brindis se sintió hueco, las palabras contradiciendo todo lo que había sucedido en la última hora. Cuando terminó, las conversaciones se reanudaron, pero tenían un carácter diferente. Escuché fragmentos mientras pasaban flotando. ¿Qué crees que fue eso de Forbes? Ni idea, algo sobre la hija, aparentemente no acaba de decir que era una nobody. Extraño, ¿verdad? ¿Por qué le importaría a Forbes a alguien que es una nobody? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire sin respuesta. Mi familia no podía explicar sin revelar lo que habían aprendido, y claramente no estaban listos para revelar nada. Daniel se acercó a mí mientras la noche llegaba a su conclusión. Se paró a unos metros de distancia, manos en los bolsillos, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Clarice, ¿podemos hablar? Estamos hablando, dije. No tengo nada más que decir. Bueno, yo sí, dijo. Respiró hondo, organizando sus pensamientos. No entiendo cómo hiciste esto. ¿Cómo construiste algo tan grande sin que ninguno de nosotros lo supiera? No tiene sentido. Tiene perfecto sentido. Simplemente no estaban prestando atención. Eso no es justo, dijo. ¿No es justo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en lo que estaba haciendo con mi vida? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Exactamente, dije. No preguntaste por qué no te importaba. Porque en tu mente, yo ya estaba definida. Yo era la hermana no exitosa que te hacía quedar mejor en comparación. Necesitabas que yo fuera eso, así que nunca miraste lo suficientemente de cerca para ver nada más. Papá se equivocó al decir lo que dijo. Puedo verlo ahora. No podías verlo hace una hora. Aplaudiste junto con todos los demás. No tuvo respuesta para eso. Me voy, dije. Haré que mi asistente se ponga en contacto con la familia mañana por la mañana para coordinar cualquier seguimiento necesario con respecto al artículo. ¿Tienes un asistente? Tengo personal. Una compañía. Una vida sobre la que nunca has preguntado. Recogí mi bolso de la silla. Mañana, todos los que estuvieron en esta fiesta aprenderán la verdad. Lo que hagan con esa información es su negocio, pero no esperen que ayude a limpiar el desorden. Me alejé sin esperar respuesta. Nada había explotado, pero la sala nunca volvería a organizarse a su alrededor. El artículo de Forbes se publicó a las 6 de la mañana hora del este, exactamente como Thomas Harrington había prometido. A las 8, mi teléfono había acumulado más de 300 mensajes de números que no reconocía. A las 8, las principales cadenas de noticias de negocios habían retomado la historia. Al mediodía, la celebración de cumpleaños de mi padre se había convertido en una nota al pie de la narrativa más amplia de una billonaria secreta revelada. Observé la cobertura desde la sala de estar de mi apartamento, la misma modesta unidad de 2 habitaciones que había ocupado durante los últimos 8 años, el mismo espacio que mi familia había utilizado como evidencia de mi fracaso. La misma dirección que visitaban una vez al año para recoger los regalos de cumpleaños de mis nietos, siempre con comentarios sobre cómo realmente debería pensar en mudarme a un lugar más agradable. La cobertura de noticias se centró principalmente en la escala de mis posesiones y la aparente desconexión entre mi persona pública y mi valor real. Mi teléfono sonó alrededor de la 1 de la tarde. La identificación de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz. El mensaje que dejó fue breve: Clarice, necesitamos hablar. Por favor, llámame de vuelta. No devolví la llamada. El segundo mensaje, 1 hora después, fue más largo: Clarice, la gente está llamando, amigos, vecinos. Quieren saber si es verdad. Papá no sabe qué decirles. Por favor, solo háblanos. No devolví la llamada. El tercer mensaje, 3 horas después, era la voz de mi padre: Clarice, esto es ridículo. No puedes simplemente soltar algo así y luego desaparecer. Somos tu familia. Merecemos una explicación. Llámame. Apagué mi teléfono. Los noticieros de la noche transmitieron segmentos analizando la revelación de los Whitmore, como algunos medios lo llamaban.
Mostraron la fotografía de mi padre junto a la mía y notaron la ironía de que la celebración de su cumpleaños se convirtiera en el escenario de la revelación de su hija. Un comentarista señaló que el propio valor neto de Richard Whitmore se estimaba en alrededor de $30 millones, una suma respetable, pero menos del 3% de lo que su hija había acumulado silenciosamente. Vi cómo el mundo de mi padre se encogía en tiempo real. Las llamadas de los socios de negocios que usualmente llegaban los domingos por la mañana dejaron de llegar. Las invitaciones a salidas de golf y cenas que habían sido características regulares de su calendario social no se materializaron. Las personas que se rieron del brindis de su cumpleaños de repente no estaban disponibles, sus respuestas eran educadas pero distantes cuando surgía el nombre de mi padre. El lunes por la mañana trajo otra ronda de cobertura, esta vez centrándose en las propiedades mismas. Los periodistas inmobiliarios rastrearon la historia de mis adquisiciones, mapeando la expansión constante desde ese primer dúplex hasta la cartera actual. Entrevistaron a inquilinos en mis edificios de apartamentos, gerentes en mis propiedades comerciales, contratistas que habían trabajado en mis desarrollos. La imagen que surgió fue la de un inversor cuidadoso y metódico que trataba bien a los empleados, mantenía sus propiedades de manera responsable y operaba con una integridad que sorprendió a los observadores, esperando el habitual exceso de billonarios. El contraste con el comportamiento público de mi familia en la fiesta de cumpleaños se notó con frecuencia. Mi hermano llamó el martes. Contesté porque tenía curiosidad por lo que diría. Clarice. Su voz era áspera, como si no hubiera dormido bien. Hablar, dije. No por teléfono. En persona. ¿Puedo ir a tu apartamento? El que has estado usando como prueba de mi fracaso durante 8 años. Silencio al otro lado. Eso es lo que pensé, dije. ¿Qué quieres, Daniel? Quiero entender. Quiero saber cómo pasó esto. ¿Quieres saber cómo tuve éxito mientras no mirabas? Eso no es. Suspiró. Está bien, sí, esa es parte. No entiendo cómo hiciste esto sin que ninguno de nosotros lo supiera. Porque nunca preguntaron. Porque nunca miraron. Porque estaban demasiado ocupados siendo el hijo de oro para notar que su hermana estaba construyendo algo más grande que toda su carrera. No estoy tratando de competir contigo. No, estás tratando de entender por qué no viste esto venir. Porque si pude ocultarte algo tan grande, ¿qué más te perdiste? ¿Qué más no sabes sobre tu propia vida? Otro silencio. Papá lo está pasando mal, finalmente dijo Daniel. La gente llama para preguntar por ti, y él no sabe qué decirles. Está avergonzado. Por supuesto que está avergonzado, Clarice. Se paró en la fiesta de cumpleaños de su padre y me llamó, nadie, frente a 100 personas, personas que ahora están leyendo artículos sobre cómo su hija Nouvedi vale 40 veces más que él. Por supuesto que está avergonzado. Debería haber estado avergonzado antes del artículo de Forbes, pero aparentemente eso no fue suficiente razón. No lo sabía. Eso es exactamente el problema. No quería saberlo. Terminó la llamada sin decir adiós. Nada les había sido quitado directamente, pero todo lo que importaba se había movido silenciosamente. La semana que siguió a la revelación de Forbes fue un estudio de silencio, no el silencio hostil del rechazo activo, sino el silencio pasivo de la eliminación gradual. Mi familia descubrió que su estatus social se había basado en suposiciones que ya no se sostenían. Me enteré de su experiencia de segunda mano, a través de conocidos mutuos que de repente se volvieron ansiosos por compartir información conmigo. Las mismas personas que me habían ignorado en la fiesta de mi padre ahora encontraban razones para acercarse, ofreciendo felicitaciones y haciendo preguntas sutiles sobre la dinámica familiar que habían presenciado. No respondí a ninguna de ellas, pero escuché lo que tenían que decir. El foursome de golf de mi padre se reprogramó indefinidamente. La razón dada fue conflictos de itinerario, pero uno de los miembros le había dicho a otro conocido que se sentía incómodo jugando con Richard después de lo que había pasado. Ya no sabían cómo actuar a su alrededor. La fácil camaradería de hombres que se consideraban iguales había sido interrumpida por la revelación de que la evaluación de Richard sobre sus propios hijos había sido catastróficamente errónea. El club de lectura de mi madre se había reunido sin ella. Le habían dicho que la discusión se centraría en una novela que ella no había leído, pero la razón real era más simple,
las otras mujeres no querían discutir el artículo de Forbes en su presencia, y no podían reunirse sin discutirlo. La posición de Daniel en el negocio familiar, una empresa de fabricación que mi padre había construido durante 4 décadas, se había vuelto incómoda. Los empleados que antes se habían sometido a él como heredero aparente ahora lo miraban con algo parecido a la lástima. Cristina había dejado de asistir a sus eventos sociales habituales. Las mujeres de su círculo se habían estado enviando mensajes de texto sobre la situación de los Whitmore desde que salió la noticia, y la presencia de Cristina habría requerido ignorar el elefante en la habitación o discutirlo directamente, ninguna opción era atractiva. El aislamiento de la familia no era completo, por supuesto. Todavía tenían sus relaciones principales, sus amistades genuinas y sus obligaciones comerciales que requerían interacción continua. Pero la red social más amplia que habían cultivado durante décadas, las invitaciones a cenas, los puestos en juntas de caridad, las salidas de golf y las membresías de clubes que significaban pertenencia, se había contraído notablemente. La gente era educada, la gente era correcta, la gente era cuidadosamente neutral de maneras que comunicaban más que la hostilidad jamás podría. Mi familia estaba experimentando consecuencias que yo no había planeado y que en realidad no quería. Su estatus social se estaba erosionando, no porque yo lo hubiera atacado, sino porque el fundamento sobre el que descansaba, la autoridad de mi padre, los logros de mi hermano, el éxito colectivo de la familia, había sido revelado como menos impresionante de lo que todos habían asumido. El jueves, la asistente de mi padre llamó a la línea de mi oficina. Explicó que el señor Whitmore quería programar una reunión para discutir asuntos familiares de mutuo interés. Usó el lenguaje formal de la comunicación profesional, como si mi padre fuera un asociado de negocios en lugar de mi progenitor. Rechacé la reunión. Lo hice cortésmente a través de mi propia asistente, usando el mismo lenguaje formal. No tenemos nada que discutir. Cualquier comunicación necesaria puede manejarse a través de los canales apropiados. El viernes, mi hermano apareció en mi edificio. Al parecer, había aprendido la dirección en el artículo de Forbes y decidió que presentarse en persona sería más efectivo que otra llamada telefónica. Dije que no, y lo escoltaron fuera con cortesía profesional. El sábado, mi madre apareció en el modesto apartamento, el que ella pensaba que era mi hogar real. Casualmente estaba allí recogiendo el correo que se había acumulado desde que se publicó el artículo. Vi su auto estacionarse en el lote a través de la ventana y tuve tiempo de decidir si contestar la puerta. Decidí contestar. Parecía mayor que en la fiesta de cumpleaños, aunque solo había pasado una semana. El maquillaje cuidadoso y el cabello peinado permanecían, pero algo en su postura había cambiado, se sostenía de manera diferente, como si no estuviera segura de merecer ocupar espacio. ¿Puedo pasar?, preguntó. Por unos minutos. Entró al apartamento, mirando a su alrededor como si lo viera por primera vez. En cierto sentido, lo estaba, el espacio que le había parecido evidencia de lucha ahora parecía una elección deliberada, un abrazo consciente de la simplicidad por parte de alguien que podía permitirse cualquier cosa. Clarice, no sé qué decir. Entonces no digas nada. Tu padre está devastado. Su orgullo está dañado. Eso no era lo mismo. Ella se sentó en el borde del sofá, posándose en lugar de acomodarse. Él nunca quiso que las cosas fueran así que así. Esta distancia entre ustedes. Siempre esperaba que encontraras tu camino eventualmente. Encontré mi camino hace 20 años. Él simplemente no estaba mirando. Estaba equivocado, dijo ella. Lo sé ahora. Ambos estábamos equivocados. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia. ¿Qué quieres? Quiero entender. Quiero saber por qué nunca les dijimos nada. ¿Por qué nunca preguntaron? Porque cada vez que intenté compartir algo, cambiabas el tema de vuelta a Daniel. Porque la historia que querían contar sobre su familia no incluía a una hija exitosa. Así que dejaron de verme como una. Eso no es cierto. Es verdad. Me usaron para hacer que Daniel se viera mejor. Necesitaban que yo fuera un fracaso. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No necesitábamos que fueras nada. Solo queríamos que fueras feliz. No, querían que fuera feliz de una manera que ustedes pudieran entender.
Cuando elegí un camino diferente, decidieron que debía estar perdida en lugar de simplemente ir a un lugar al que no podían seguir. Las lágrimas se derramaron. Mi madre se las secó con un gesto practicado, manteniendo su compostura incluso mientras se resquebrajaba. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó ella. ¿Hay alguna manera de empezar de nuevo? No lo sé, dije honestamente. Pero hoy no es el día para intentarlo. Asintió, aceptando la respuesta sin discutir. Cuando se fue unos minutos después, no intentó abrazarme. No preguntó cuándo podríamos hablar de nuevo. Simplemente caminó hasta su auto y se fue. Nada les había sido quitado directamente, pero todo lo que importaba se había movido silenciosamente. La reunión familiar ocurrió 2 semanas después del artículo de Forbes. Mi padre la convocó usando un lenguaje que sugería mando en lugar de solicitud. Daniel me informó esto en un mensaje de voz que no devolví. Aparentemente, yo había sido invitada, aunque la invitación fue entregada a través de mi hermano en lugar de directamente. No asistí. Pero aprendí lo que sucedió de fuentes que habían surgido desde mi desenmascaramiento. La reunión tuvo lugar en la casa de mis padres, en la sala formal que mi madre reservaba para ocasiones que consideraba significativas. Mi padre se sentó en su silla habitual, el sillón de cuero con respaldo de alas posicionado cerca de la chimenea, desde donde podía dirigirse a la sala como un CEO dirigiéndose a su junta. Mi madre se sentó en el sofá adyacente. Daniel y Christine ocuparon sillas a juego en el lado opuesto. Mi padre comenzó con un discurso. Habló de lealtad familiar, de discreción, de la importancia de presentar un frente unido al mundo exterior. Habló de la atención de los medios y cómo necesitaba ser manejada cuidadosamente. Habló de Clarisse, de mí, como si yo fuera un problema a resolver en lugar de una persona que había tomado decisiones. El discurso duró aproximadamente 10 minutos. Cuando terminó, Daniel hizo la primera pregunta, ¿qué se supone que debemos decirle a la gente? Mi padre no tenía respuesta. La autoridad habitual en su voz vaciló cuando intentó responder. No se había preparado para preguntas, esperaba que todos aceptaran su análisis y siguieran su liderazgo, como siempre lo habían hecho. Mi madre intervino con una sugerencia, tal vez podrían enmarcar la situación como una feliz sorpresa, tal vez podrían afirmar que lo habían sabido todo sobre el éxito de Clarisse todo el tiempo y que habían estado respetando su privacidad. Tal vez la humillación pública en la fiesta de cumpleaños podría explicarse como una broma que salió mal. Christine rechazó esto de inmediato. Demasiada gente había estado en la fiesta, demasiados habían escuchado exactamente lo que dijo mi padre. Cualquier intento de reescribir la historia sería expuesto como una mentira, haciendo que la familia pareciera peor en lugar de mejor. La discusión se descarriló a partir de ahí. La discusión fue interrumpida por una realización más dolorosa que cualquier deuda. Mi padre miraba los documentos que Harrington había dejado sobre la mesa. No estaba mirando el valor total en Moore, estaba mirando las fechas. Había sido billonaria durante 5 años, susurró mi padre, su voz quebrándose. 5 años de llamarme fracasada. 5 años de ofrecerme lástima mientras podría haber comprado todo su mundo 1000 veces sin pestañear. Ella no nos necesitaba, Daniel. Ella se sentó en nuestra mesa durante 5 años escuchándonos reírnos de ella, sabiendo que era dueña de más de esta ciudad de lo que yo jamás soñé. No solo escondió su dinero, Daniel. Se escondió de nosotros, porque no valíamos la pena ser conocidos. Daniel culpó a mi padre por los comentarios públicos que habían creado el contraste. Si mi padre simplemente hubiera dado su brindis sin mencionar a Clarisse, sin llamarla a nadie, la revelación de Forbes habría sido sorprendente, pero no humillante. La familia podría haber afirmado ignorancia sin parecer tontos. Mi padre culpó a Daniel por no saber sobre el éxito de su propia hermana. Se suponía que Daniel debía mantener las conexiones familiares, mantener un registro de lo que todos estaban haciendo, como pudo pasarse por alto algo tan significativo sucediendo justo debajo de sus narices. Christine culpó a ambos por excluirla de la conversación. Siempre había sospechado del trato de la familia hacia Clarisse, afirmó que siempre había pensado que había más en la situación de lo que parecía. Si alguien hubiera escuchado sus preocupaciones, tal vez habrían descubierto la verdad antes. Mi madre culpó a todos por discutir en lugar de encontrar soluciones. La reputación de la familia estaba en juego,
necesitaban trabajar juntos, no destrozarse. Pero trabajar juntos requería un líder, y el liderazgo de mi padre se había socavado fundamentalmente. Ahora el mundo sabía que su evaluación de su propia hija había sido catastróficamente errónea. Daniel, aparentemente, hizo esta pregunta directamente: ¿por qué no me lo dijiste? Mi padre no tuvo respuesta. Por primera vez en la memoria de todos, Richard Whitmore se enfrentó a una prueba de su propia falibilidad que no pudo descartar ni explicar. La reunión terminó sin resolución. No se acordó ninguna estrategia, no se elaboró ningún mensaje unificado. Los miembros de la familia regresaron a sus vidas separadas con el entendimiento de que cada uno manejaría su propia situación lo mejor que pudiera. Las fracturas que siempre habían existido bajo la superficie de la familia Whitmore eran ahora visibles para todos. La estructura que mi padre había construido durante décadas, la jerarquía de éxito y fracaso, la clara división entre los que importaban y los que no, se había derrumbado bajo el peso de sus propias contradicciones. Por primera vez, nadie en esa sala sabía quién se suponía que debía liderar. La gala benéfica, 3 semanas después del artículo de Forbes, era exactamente el tipo de evento al que mi familia siempre había asistido. Código de vestimenta de etiqueta. La lista de invitados incluía a los mismos líderes empresariales, figuras comunitarias y árbitros sociales que habían estado en la celebración de cumpleaños de mi padre. Las mismas personas que habían presenciado mi humillación pública y luego se habían enterado días después de que yo era más rica que todos ellos combinados. Mi invitación llegó a través de canales oficiales, una solicitud formal del comité organizador de la gala, enviada a las oficinas corporativas de mi empresa con la debida deferencia. Querían que asistiera, más que eso, querían que diera un discurso. Acepté. Me enteré por fuentes secundarias de que mi familia también había esperado asistir. La gala era un pilar habitual en su calendario social, una oportunidad para ver y ser vistos, para reforzar su posición en los círculos superiores de la comunidad. Habían comprado sus entradas meses antes, cuando la familia Whitmore todavía se consideraba lo suficientemente importante como para merecer asientos destacados. Sus entradas fueron devueltas. El comité citó capacidad limitada debido a una demanda inesperada. Ofrecieron disculpas sinceras y prometieron consideración prioritaria para el evento del próximo año. El lenguaje era pulido y profesional, transmitiendo el mensaje esencial sin decir nada directamente: los Whitmore ya no eran bienvenidos en la mesa que habían ocupado durante años. No me enteré de esto hasta la noche de la gala. Llegué al lugar con un sencillo vestido negro, el tipo de elegancia discreta que comunicaba riqueza sin ostentación. Mi equipo de seguridad se había coordinado con los organizadores del evento con anticipación, todo procedió sin problemas. La reacción a mi presencia fue inmediata pero sutil. Las conversaciones se detuvieron cuando entré. Mis ojos siguieron mi movimiento por la sala. Personas que me habían ignorado durante décadas de repente encontraron razones para posicionarse en mi camino, ofreciendo saludos y felicitaciones que llevaban el cálido cuidado de aquellos que querían ser recordados favorablemente. No busqué atención, simplemente me moví por el espacio, aceptando apretones de manos y sonrisas con una gracia neutral. Vi a mi familia una vez durante la noche. Habían llegado al lugar a pesar de que sus entradas habían sido devueltas, aparentemente con la esperanza de negociar su entrada a través de conexiones personales. Los vi cerca de la entrada, involucrados en una tensa conversación con uno de los coordinadores del evento. Mi padre hablaba con la frustración controlada de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Mi madre estaba a su lado, su expresión congelada en la actuación social. Daniel se quedó atrás, claramente incómodo con la situación. Cristina aparentemente se había negado a asistir. No tuve que decir nada a seguridad. En nuestro mundo, el poder tiene su propia gravedad. En el momento en que se imprimió mi nombre, el estatus de mi padre se evaporó. El coordinador no los echó porque yo se lo dije, los echó porque a los ojos de la élite, un hombre que no podía reconocer a un titán bajo su propio techo era un pasivo social. Asociarse con él era admitir que eras tan ciego como él. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Mi padre, mi madre, mi hermano, los tres me miraron con expresiones de reconocimiento que llegaron 20 años tarde. No me acerqué. No saludé con la mano ni asentí, ni ofrecí ningún gesto de reconocimiento. Simplemente me di la vuelta y continué hacia el salón principal, donde el programa de la noche estaba a punto de comenzar.
El discurso que di fue breve. Hablé sobre vivienda asequible, la importancia de apoyar a las familias que trabajaban para construir mejores vidas y los valores que habían guiado mis inversiones a lo largo de los años. No mencioné a mi familia. No hice referencia al artículo de Forbes, a la fiesta de cumpleaños o a cualquiera del drama que me había llevado a ese momento. La audiencia aplaudió, el director de la organización benéfica me agradeció por años de apoyo anónimo. Se tomaron fotos, se declinaron entrevistas. Cuando el programa formal terminó, me deslicé por una salida lateral, evitando a las multitudes que querían extender las conversaciones, proponer asociaciones o simplemente disfrutar de la proximidad de alguien que el mundo de repente había decidido que era importante. Mi conductor estaba esperando en el área designada. Me subí al asiento trasero y dejé que el silencio del vehículo me rodeara. Ella no les había quitado nada, simplemente había dejado de estar disponible. La mañana después de la gala estuvo tranquila. Me desperté en mi residencia real y vi el sol salir sobre una ciudad que ahora conocía mi nombre. La cobertura del evento de la noche anterior ya estaba circulando en línea. Mi fotografía acompañaba historias sobre filantropía anónima y la misteriosa billonaria que se había escondido a plena vista. Hice café en la cocina que daba al horizonte, el mismo horizonte que había visto desde la ventana de mi primer dúplex, calculando cuántas propiedades necesitaría adquirir antes de poder permitirme una vista como esta. El viaje desde allí hasta aquí había tomado 20 años, y ahora estaba completo de maneras que todavía estaba procesando. Mi teléfono permaneció apagado. Había estado apagado desde el artículo de Forbes, excepto por breves periodos cuando coordinaba con mi personal sobre asuntos de negocios necesarios. Los mensajes de mi familia se habían acumulado en mi buzón de voz, cada vez más desesperados a medida que pasaban los días. No había escuchado la mayoría de ellos. No necesitaba saber lo que estaban diciendo. La conversación que había estado evitando durante décadas no iba a suceder en sus términos. La mañana se extendió hasta la tarde. Leí correos electrónicos contestados y revisé los informes trimestrales que mi director financiero había preparado. El negocio continuó operando independientemente de la publicidad, las propiedades generando ingresos, las inversiones apreciándose, el imperio que había construido funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar. Nada de mi vida real había cambiado debido al artículo de Forbes, solo la percepción del mundo de esa vida había cambiado a su alrededor. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí un mensaje a través de canales oficiales. Mi asistente lo reenvió sin comentarios, una carta formal de mi padre, impresa en el membrete de su compañía, solicitando una reunión para discutir asuntos familiares de mutuo interés. Consideré la carta durante mucho tiempo. El lenguaje era cuidadoso, despojado de la autoridad y la condescendencia que habían caracterizado la comunicación de mi padre durante todo el tiempo que pude recordar. Estaba pidiendo en lugar de ordenar, solicitando en lugar de exigir. El cambio de tono reconoció algo que él nunca había reconocido antes, que yo tenía el poder de negarme a él. Consideré la carta y luego pensé en la mesada mensual que Daniel una vez me había ofrecido. Pensé en el escritorio administrativo que habían planeado para su hija decepción. No envié una respuesta. No hice que mi abogado llamara. Simplemente dejé caer la carta en la trituradora, no como un acto de venganza, sino como un acto de limpieza. Habían pasado 30 años haciéndome nada, y finalmente les estaba dando exactamente lo que querían, la nada. Mi silencio no era un arma, era un límite que nunca volverían a cruzar. Las semanas que siguieron fueron una extraña especie de paz. La atención de los medios se desvaneció a medida que nuevas historias captaban el interés del público. Mi familia se retiró de la vista pública, manejando su vergüenza con los recursos privados que podían reunir. Los círculos sociales que una vez los habían acogido se cerraron lentamente, no con exclusiones dramáticas, sino con el enfriamiento gradual de las invitaciones y oportunidades. Me enteré a través de intermediarios de que mi padre había reducido su participación en la compañía, citando problemas de salud que nadie creía del todo. Daniel había recibido más responsabilidad, pero la transición fue incómoda, la autoridad que heredó estaba ensombrecida por preguntas sobre si la merecía. Mi madre se había retirado de la mayoría de sus actividades sociales, pasaba más tiempo en casa ahora, más tiempo sola. Mi familia me había llamado nada durante 30 años. Me habían definido por mis deficiencias, me habían medido por sus propios estándares y me habían encontrado constantemente deficiente.
Y ahora el mundo sabía lo contrario, no porque yo hubiera demostrado que estaban equivocados, sino porque la verdad finalmente se había vuelto imposible de ignorar. No necesitaba que se disculparan. No necesitaba que reconocieran sus errores. No necesitaba nada de ellos en absoluto. La riqueza que había construido era mía, acumulada a través de mis propias elecciones y esfuerzos. La vida que había construido existía independientemente de sus opiniones. Me habían llamado nada, y finalmente entendí, la nada era algo que ellos ya no controlaban.